Buenos días, somos el grupo compuesto por María Catrilev y Carla Matus que les habla, a cargo de la docente Yolanda Barría. Y en este seminario analizaremos el paper Terapia celular para el tratamiento de diabetes, más allá de las células madre. Introducción. La diabetes es una enfermedad crónica de alta incidencia, de múltiples etiologías, asociada a una gran morbimortalidad. Su principal característica es la hiperglicemia, derivada del déficit ya sea de la producción de insulina o de la función de esta. Esto a su vez produce que la célula no pueda captar la glucosa de la sangre, lo que produce las hiperglicemias. El tratamiento clínico estándar consiste en la incorporación de insulina exógena al organismo, pero a pesar de esto no se ha logrado un buen control metabólico. Debido a lo anterior, se pueden producir múltiples patologías secundarias a las hiperglicemias, ya sean la nefropatía, neuropatía, retinopatía o enfermedades cardiovasculares o complicaciones como la hipoglicemia que pueden derivar incluso en la muerte. Debido a lo anterior, se buscaron nuevos tratamientos, entre los cuales destaca el trasplante de páncreas o trasplante de islotes pancreáticos. Pero estos tienen la desventaja de que hay pocos donantes, el donante no es totalmente compatible histológicamente con el paciente, por lo cual debe usarse drogas inmunosupresoras de por vida y a pesar de lo anterior, hay una disminución en la funcionalidad con el paso de los años. De las células madre. Las células madre son capaces de dividirse indefinidamente y diferenciarse a distintos tipos de células especializadas, no solo morfológicamente, sino también en forma funcional. Se pueden clasificar según su potencial capacidad de diferenciación en células madre totipotenciales, que son capaces de producir tejidos embrionarios, y extraembrionario, generando células de cualquier tejido del cuerpo. Esta capacidad solo la presentan el cigoto o las células embrionarias primarias. Las células madres pluripotenciales tienen la capacidad de diferenciarse a tejidos procedentes de cualquiera de las tres capas embrionarias. Células madre mesenquimales. Las células madre mesenquimales MSCS pertenecen al grupo de células madre multipotenciales con capacidad de diferenciarse en células de origen mesodérmico, osteocitos, condrocitos y adiapocitos. Este es, según la Sociedad Internacional de la Terapia Celular, uno de los criterios que definen a las células mesenquimales, junto con la adherencia en cultivo, la expresión de antígenos CD73, CD90 y CD105 y la ausencia de antígenos hematopéyicos como CD34, CD45 y marcadores de monotocitos macrófagos y linfocitos B. Se le pueden denominar de diferentes maneras. Por ejemplo, células entromodular, unidades formadas de colonias, fibroblastoides, persecuciones estromales o células adultas progenitoras multiponentes. Autoinmunidad y células madre. No solo se pretende utilizar las células madre como alternativa de terapia celular en la enfermedad de diabetes tipo 1, obteniendo células capaces de producir insulina frente a estímulos de glucosa, sino también para evitar la respuesta inmune, tanto en términos de autoinmunidad como en el rechazo de trasplantes alogénicos. Se encuentran en estudio varias terapias en la modelación inmunológica, como en la clase de anticuerpos contra CD3, que es parte del complejo receptor de la célula T, en la que estudios clínicos previos mostrarán que la
inmunosupresión disminuye temporalmente la pérdida de producción de insulina. Los factores estimulantes de la diferenciación es el péptido similar al glucagón tipo 1, GLP-1, es una incrementa que se une de los receptores GLP-1 en la superficie de la célula B. Estos receptores están combinados a una vía de traducción de señal que cuando está activada produce un aumento en la biosíntesis y creación de la insulina 39. La activación del receptor GLP-1 también da como resultado la expresión de un gen específico y productos proteicos que aumentan la proliferación de la célula B y reduce la apoptosis de la misma. Además de aumentar la producción de insulina, el GLP-1 tiene efectos sobre la secreción de glucagón, disminuyéndolo, y sobre el vaciamiento gástrico lenteciéndolo. Vamos con la obtención de células productoras de insulina a partir de las células madre. Hasta el momento, varios investigadores han observado la aparición de acúmulos celulares, clústeres, con el uso de exenatida en cultivo de las células madre mesenquimales. Adicionalmente, se ha observado que las células mesenquimales provenientes de médulas óseas murinas forman estos acúmulos al ser estimulados por exenatida y nicotina, mida en presencia de altas concentraciones de glucosa 23 ml. Hubieron otros investigadores que, utilizando las células mesenquimales de sangre de cordón umbilical de un humano, lograron obtener clústeres de células productoras de insulina por medio de la estimulación con exenatida y la adición de un gel de matriz extracelular en las placas de cultivo. Discusión. La diabetes es una enfermedad con una alta tasa de incidencia asociada a una gran morbimortalidad. A pesar de tener instaurado un sistema para su tratamiento, todo un esquema clínico asociado al uso de insulina, no se ha podido lograr un buen control metabólico. Esto está asociado principalmente a complicaciones secundarias a las hiperglicemias, ya sean nefropatía, neuropatía, retinopatía o alteraciones cardiovasculares, o episodios de hipoglicemia, los cuales pueden incluso provocar la muerte. Como alternativa se planteó el trasplante pancreático o de islotes pancreáticos, pero se vieron diferentes desventajas. Una de las desventajas era la escasez de donantes, además de que el donante debe ser inmunocompatible con el paciente. Otra es que al no ser totalmente compatibles hay una posibilidad de rechazo, por lo que deben usarse de por vida drogas inmunosupresoras. Y a pesar de las drogas inmunosupresoras, hay un deterioro de la funcionalidad del órgano en el tiempo. Actualmente las células madre son una alternativa de tratamiento, pero hay factores a considerar que se verán en el futuro. Estos son el riesgo de tumorgénesis, ya que estas células son manipuladas in vitro, el que no se sabe cuánto tiempo mantendrán su funcionalidad, ya que no hay estudios que todavía vean cuál es el tiempo de funcionalidad de estas células, y también al ser células del mismo sujeto, pero que han sido manipuladas, si es que habrá o no alguna respuesta del sistema inmune en contra de ellas. Conclusión. Si bien la obtención de células productoras de insulina de manera controlada y con propiedades inmunoprotectoras, es decir, que eviten el rechazo, sigue siendo un desafío, las células madres mesenquimales se han puesto como la principal fuente de obtención de estas células, ya que a diferencia de las células embrionarias, no conllevan problemas éticos y tienen una fácil extracción, una gran capacidad de diferenciación. Por ende, se espera que a futuro las distintas investigaciones logren llegar a un tratamiento
para la diabetes, esta enfermedad que tiene una gran morbimortalidad y una gran incidencia, y que pueda ser controlada y se eviten todas aquellas secuelas producidas por el progreso de la enfermedad. Bueno, ahora vamos a responder la siguiente pregunta. Bueno, la primera pregunta es, ¿las células madre mesenquimales pertenecen al grupo multipotenciales? ¿De qué fuentes o tejidos pueden ser extraídas? ¿Y qué tipo de estructuras o tejidos son capaces de regenerar? Bueno, respondiendo a la primera pregunta, las células madre mesenquimales, o ocupando la abreviación CMM, pueden dar lugar a varios tipos de células de tejido esqueléticos como el cartílago, el hueso y la grasa. Y para responder la segunda pregunta de la misma, las CMM son células madres multipotentes que se encuentran en la médula ósea y son importantes para fabricar y reparar tejido esquelético, como el cartílago, el hueso y la grasa de la médula ósea. Pregunta 2. Como alternativa al uso de insulina en diabéticos, se plantea la posibilidad de reconstituir las células productoras de insulina por medio de trasplante de páncreas o islotes pancreáticos. Ambos tienen como complicación la utilización de inmunosupresores y el déficit de donantes. Explicar entonces qué propone el artículo como alternativa y cuál sería la ventaja de dicho procedimiento. El artículo propone la utilización de células madre obtenidas a partir de células mesenquimáticas. Estas células se pueden obtener a partir de múltiples tejidos, siendo los principales o los citados en estudios la sangre de cordón umbilical, el tejido adiposo y la médula ósea. Al ser del mismo donante, no hay problema de histocompatibilidad, por lo que no se necesita el uso de drogas inmunosupresoras. Al no haber rechazo, hay una mantención de la funcionalidad por mucho más tiempo, a diferencia del trasplante, el cual con el tiempo va disminuyendo la funcionalidad. Luego, hay una mayor accesibilidad, ya que no se necesita buscar un donante externo. Cada persona puede ser su donante. Otra ventaja es que es un proceso mínimamente invasivo, a diferencia del trasplante, y se ha demostrado que las células mesenquimáticas, al actuar como células madre, son inmunomoduladoras o inmunoprotectoras. Es decir, actúan evitando las respuestas adversas de células del sistema inmune y evitando la producción excesiva de citoquinas, lo que provocaría un rechazo.